Seguramente si todos los que estamos ahora haciendo la noche, tú desde tu casa, el trabajo o el coche, y nosotros desde el estudio, reflexionamos sobre qué es la vida, es más que probable que la respuesta sea una suma de momentos, de sentimientos, de emociones vividas. Pues bien, todas y cada una de ellas están recogidas en el libro Emocionario, un título pensado para acompañar a los pequeños de la casa en un viaje a través de todas esas emociones que forman nuestra manera de sentir y de vivir. Cristina Núñez, Rafael Valcárcel, muy buenas noches a los dos. Buenas noches. ¿Por qué es tan importante decir lo que sentimos? Uno de los dos. Pues pensamos que poder expresar lo que sentimos, por un lado, nos hace sentirnos acompañados, porque si hay una palabra para expresar lo que nos pasa, es probable que alguien la pueda entender, y eso querrá decir que o se ha sentido así o sabe lo que nos pasa. Entonces, por un lado, poder expresarlo es una especie de bálsamo en el caso de que tengas un pesar, y también es una manera de compartir las emociones más alegres o más intensas, ¿no?, cuando las experimentas. Además, en la medida en que te expresas, la gente te conoce mejor, sabe qué cosas te gustan, qué cosas te afectan. Entonces puedes establecer una relación más adecuada, más fértil y más real con los demás. Me ha costado arrancar, pero luego lo has definido de maravilla. Bueno, como cada semana también está con nosotros esa risa que es tan contagiosa, la de Rebeca García Cortés, que es periodista, filóloga y socia fundadora de la agencia de comunicación La Granja de Papel. Rebeca, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, he utilizado la palabra viaje para definir este título. ¿A dónde nos lleva? Pues mira, Emocionario, que está publicado por Palabras Saladas, nos lleva a recorrer con nuestros niños un montón de emociones y a invitarles a hablar, como decía ahora Cristina, sobre los distintos sentimientos que pueden experimentar, ¿no? Como su nombre ya adelanta, viene a ser una especie de diccionario de emociones en el que se describen de una forma muy sencilla, pero muy completa y muy fácil de entender, 42 estados diferentes. Todos ellos van acompañados de una estupenda explicación y de una ilustración que a mí me parece 100% sugerente y además muy representativa del concepto. Ellos nos proponen un recorrido por las distintas emociones. De hecho, cuando termina una, pues muchas veces nos lleva a la siguiente, ¿no?, con la palabra, pues esto es lo contrario de, y entonces vamos a la siguiente, pero como se dice desde el principio, te las puedes ir saltando, ¿no?, como si fuera una especie de juego de la oca, con lo que aún puede resultar más atractivo. Y por si todo esto fuera poco, pues encima es un libro que se completa a través de la página web con una guía para sacarle el máximo provecho a la lectura, ¿no? Está más orientada, pensada pues para profesores, para padres y demás educadores. Punto muy importante hoy en día, que es gratis la descarga, que esto está muy bien, hay que decirlo, y encima ahí nos indica pues qué podemos ir haciendo con todas estas emociones, cómo podemos ir enseñándosela a los peques dependiendo de la edad de los niños y demás. Hay también unas fichas con actividades sumamente completas, un diario de gratitud, esto es lo único que no es de descarga absolutamente libre, e incluso un taller de emociones con una cuentacuentos fantástica que la ves un ratito y ya te enamora. Podemos decir que es una pequeña joya gracias a la cual desde pequeñajos podemos conocer bien nuestras emociones, gestionarlas y, como nos explican ellos, pues ser así más libres y mejores, porque estarás de acuerdo conmigo en que no hay nada mejor que ser uno mismo en esta vida y para eso es necesario conocerse. Rafael, ¿se aprende a decir lo que sentimos? Sí, con la práctica. O sea, creo que es importante fomentar la comunicación, ¿no?, entre los padres y los niños, entre los niños mismos o entre los mismos adultos, ¿no? Es muy importante el conversar. Uno de los valores que nos han comentado del libro, además de agradecer la sencillez de la redacción, las ilustraciones sugerentes, lo que comentan muchos padres es que lo más valioso del libro no está impreso en el libro, sino lo que genera el libro. Que el libro sea un punto de partida o un impulso para que los padres y los niños puedan conversar sobre sus emociones, ¿no? Muchos padres, después de pasar una serie de acontecimientos durante el día, eligen unas emociones que estén relacionadas a ese acontecimiento y a partir de ahí, de la lectura, pues surge una conversación. ¿La lectura es una buena maestra de emociones? Probablemente sí, ¿no? Porque cuando uno lee, si lo que lee es ficción, por ejemplo, pues te metes en el pellejo de otras vidas, ¿no? Y a veces te identificas, a veces no. Y yo creo que a medida que conoces a otros personajes también te conoces a ti mismo, ¿no? Porque dices, pues yo no haría así, o yo nunca me he sentido como se describe aquí.
Entonces nosotros pensamos que era muy importante, por ejemplo, dar a conocer las palabras, porque a veces uno siente ternura, pero no acierta a decirlo, no sabe lo que le pasa, ¿no? Y que hay más desasosegante que ese no sé qué me pasa. Entonces pensamos que teniendo las palabras las puedes identificar al leer e ir enriqueciéndote, y al mismo tiempo también las puedes compartir unos demás. Es verdad que mi hija alguna vez ha dicho que siente algo pero que no sabe lo que le pasa, y a lo mejor es verdad que es cuestión de saber de ir buscando. La definición la tiene, pero tiene que saber la palabra. ¿Cómo se explica un mal sentimiento a un niño? Por ejemplo, algo como la ira o el odio. Bueno, más allá de un mal sentimiento, es el no valorar si un sentimiento es bueno o malo. El punto de partida es que todo sentimiento es natural. Y como tal, hay que aceptarlo y conocerlo. Ya los caminos para controlarlos o reconducirlos te lo sugiere el libro, pero también es una sugerencia que puede venir de parte de un maestro, de parte de tus padres. Entonces, hablamos de sentimientos naturales, no de buenos y malos. Bueno, en la noche de COPE estamos hablando con Cristina Núñez, con Rafael Valcárcel, que nos ofrecen un libro estupendo que se llama Así Emocionario. No sé qué os parece a vosotros, pero las ilustraciones, que son fantásticas, ¿qué os parecen? ¿Fueron una sorpresa? ¿Disteis algún apunte? ¿Más o menos guiabais? Sí, otro valor agregado que tiene el libro es que tiene dos fuentes de información, una a través de las palabras y otra a través de las imágenes, porque las autoras, 20 mujeres y 2 chicos, no recibieron los textos, porque nuestra intención era que ellos explorasen en sus propias emociones y plasmasen lo que sienten. Entonces le dimos simplemente el concepto. Hay algunas maravillosas, o sea, esa oveja que no tiene lana y está ahí junto al resto de rebaños tapándose como puede, ¿no?, para explicar la vergüenza. Y bueno, a mí me han encantado. Además, algunas que me parece muy complicado el ejercicio de definir con palabras determinadas emociones, y me parece muy complicado el resumir una emoción a través de un dibujo. Y creo que en este libro están logrados los dos puntos, tanto la descripción a través de las palabras como el retrato perfecto de esa emoción a través de un dibujo. ¿Ves el de la vergüenza, Roberto, que lo tienes ahí? Sí, totalmente. No, estaba pensando que además yo aconsejo a nuestros oyentes que tengan algún pequeño en casa y que quieran regalarle este emocionario. Es un regalo para toda la familia, ya lo digo, que compren 2 unidades. Porque los niños tienen la manía luego eso de que lo cogen, no sé qué, mira que es de tapita gorda y tal, pero bueno, que es que lo van a usar mucho, ya lo digo, los padres y los peques. Y los peques al final ya sabes que intentan pasar una página cuando tú tienes puesto justo la mano encima, se rasga y estas cosas que suelen ocurrir. Oye, ¿qué os están diciendo los más pequeños cuando lo leen? Pues en general la verdad es que está gustando bastante, y a nosotros lo que más nos agrada es cuando, por ejemplo, alguna madre en Facebook dice: a mi hijo le encanta y me lo pide por la noche. Porque una de las cosas, de las virtudes que genera el libro, que era lo que comentaba Rafael antes, es que los niños hablan sin tapujos. ¿Por qué? Porque se lo presentas de una manera natural, no con esa sombra a veces de resolver un conflicto o hablar de algo trascendente, sino que esto es algo cotidiano, ¿no? Y entonces hay madres que han dicho: a mí me sorprende ver cómo mi hijo, pues de pronto me dice sin tapujos o sin pudor que le pasa una cosa u otra, ¿no? Y en algún taller que hemos hecho ha habido niños muy espontáneos que de pronto han dicho: pues yo sentí mucha vergüenza. Y lo exponen allí, sí, delante de un montón de niños. Sin ninguna vergüenza, entonces. Sin ninguna vergüenza. Y esa parte yo creo que es maravillosa, sí. Ver que genera un efecto, ¿no? Y también es curioso cómo a veces preguntan: ¿y para qué edades es, no? Y pues que es para todas las edades, porque incluso hace 2 días comentaron en el Facebook de Palabras Saladas una mujer que lo usa con su niño de 3 años y que al niño le encanta. Y otros que, digamos, algunas librerías que lo recomiendan a partir de 8, otras a partir de 4, otros padres te dicen que no, que este libro está muy bien, pero a partir de los 7, otros que te dicen no, esto funciona perfectamente para niños desde 3 o 4 años porque les enseña las ilustraciones y empiezan a reconocer las emociones. Entonces, influye mucho cómo tú presentes el libro como padre, ¿no? O sea, cómo empieces a trabajar con él, a leerlo, a disfrutarlo. Si lo utilizas en las noches, porque este no es un libro para leerlo de corrido, es un libro para que te acompañe durante muchos años. Pues nosotros creemos que es como un regalo para toda la vida, algo que va a estar ahí y que lo puedes consultar, disfrutarlo de acuerdo, vas a disfrutarlo de una manera cuando tienes 5 años, cuando tienes 8, cuando tienes 10, y es una herramienta que te acompaña, ¿no? Un libro que te acompaña. Y como decíais antes, perdona Roberto, yo creo que es un libro ideal para comentar lo que ha sido el día. Es decir, en el día nos ha pasado algún episodio en concreto y seguro que ahí está reflejada esa emoción
y es ese punto de partida para poder charlar un rato sobre lo que ha pasado desde otro punto de vista, ¿no? Por eso... Para que el padre le diga al hijo, mira, esto es lo que le pasa hoy a papá, ¿sabes? Que ha tenido un También, encontronazo claro. con su jefe y está así de... Claro, eso de es bajo. muy importante, ¿no? Porque a veces un niño puede pensar que él está molestando y en realidad es que su padre pues se siente distraído o iracundo, ¿no? Y entonces pues simplemente decir, mira, cariño, me pasa esto, ya está, no tiene que ver contigo, no te preocupes. Y gracias al libro se puede generar un vocabulario común, ¿no? De tal manera que si la criatura dice, pues yo me siento desamparado, ¿no? Pues también que sus padres sepan qué quiere decir, ¿no? Claro, porque se pasa que nuestro vocabulario se ha reducido pues al mínimo en las emociones. No estoy enfadado, estoy triste, alegre y está, o sea, dos más. Pero decir, por ejemplo, pues me siento frustrado o decepcionado, que es algo muy común en los niños y también en los adultos, pues el hecho de ponerles un nombre y saber que ambos están entendiendo lo mismo ya es un gran paso para comprenderse y ayudarse, ¿no? Lo testaste tú, Rebeca, que yo recuerdo que Rebeca en la redacción dijo, a mí me ha encantado, dice, ahora lo voy a coger con mi hija, que tiene 3 años. Sí, ¿no? mi hija tiene 3 años y yo estuve ojeándolo con ella, ¿no? Ella sobre todo se fija en los dibujos más que en la palabra, pero asocia perfectamente el dibujo a la palabra. Muchas palabras no las conocía con 3 años, o sea, no forman parte de su vocabulario, pero ella sí que entendía, vi como unas 10 o 12, ¿no? Y ella sí que entendía, eso sí, ella repite constantemente lo que más le gusta, ¿no? Me decía, mamá, vamos a ver otra vez pero yo creo que esto es algo de niños. Cuando algo les gusta, puedes leer el mismo cuento 5 o 6 veces y no hay ningún problema seguidas. Entonces mi hija iba todo el rato a los dibujos que más le habían gustado, el de la ovejita, ¿no? Y que decía, mira qué vergüenza tiene, qué vergüenza. Y yo le decía, ¿y a ti qué te da vergüenza, cariño? Y decía, pues bailar cuando hay mucha gente. Pues ya está, o sea, y yo creo que cuando hablabas tú antes de las edades, yo es que creo que es un libro que no tiene edad. A mí también me ha servido el libro y tengo ya superada la infancia hace unos cuantos añitos ya. Entonces, yo de verdad es que creo que es un libro fantástico que además nunca se me hubiera ocurrido un diccionario de emociones y me gustaría saber de dónde nació la idea de hacer un emocionario. Hubo muchas fases. La intención de la editorial también es sacar cosas que no existen en el mercado y que tú crees que hacen falta. Principalmente, como padre, tú puedes decir, ¿cómo me gustaría que existiese un libro de estas características? Y el primer paso fue trabajar un libro que trate todas las emociones posibles, una amplia gama de ellas. Y después, ya conversando con Cristina, fuimos ajustando y llevándolo hacia el diccionario, ¿no? Claro, estuvimos ahí pensando nombres, pensando cómo hacerlo, desde pues, varios meses trabajándolo, ¿no? Por hacer una pequeña descripción, en palabras más sencillo, porque ya está escrita, pues en la ilustración se ve a una cerdita que está esperando en la parada del autobús, evidentemente a que pase el autobús, todo esto en animación, un elefante que pasa en bicicleta se la salpica porque hay un charco de barro, no de estiércol, me imagino que es donde estaría. Con lo mona, ¿sabes?, que va ella, además. Y entonces esta es el odio, y dice, el odio es una gran antipatía, un rechazo que sentimos hacia algo o hacia alguien, como consecuencia deseamos que le ocurra algo malo. Dice, ¿cuánto dura el odio? Pregunta. La respuesta, algunas veces el odio dura mucho tiempo, otras solo un ratito. Puedes sentir un odio fugaz hacia una persona, pero eso no significa que le hayas dejado de querer. Si el odio nos mueve a la acción, sucumbimos a la ira, y ahí nos traslada hasta la ira. Esto es por poner solo un ejemplo de lo que nos vamos a encontrar en el emocionario. Di lo que sientes, una forma muy completa, como decíamos ya, no para los más pequeños, aunque está destinado a ellos, pero que los mayores nos puede servir muy bien también algunas veces para explicarle directamente cuáles son nuestros sentimientos o esas emociones en ese momento. Que Cristina Núñez, Rafael Valcárcel, como es evidente que disfrutáis de la lectura, si os quedáis un ratito más con nosotros, vamos a pasar a hablar de otros temas. Vamos ahora con recomendaciones. Os invito a que os quedéis si os apetece. Sí. Y bueno, pues vamos a comenzar. Empezamos con el repaso a la vida de un grande.